Hola gente linda, soy Mariano Pereira y bienvenidos a un nuevo programa en nuestra radio Córdoba. Ustedes ya saben, hoy es 29 de mayo, fecha en la que se conmemora un aniversario más del Cordobazo, un hito que marcó la historia de nuestra provincia y también la del país entero. Por tal motivo, hemos logrado un gran trabajo con la producción para convocar hoy a invitados que fueron protagonistas de aquel hecho que caló profundamente en la dictadura, que generó nuevos lazos de solidaridad y también de compañerismo en una época que fue marcada por las pérdidas, pero también el sueño de un futuro mejor. Hoy les proponemos escuchar otras voces acerca de lo que ocurrió en 1969 en nuestra ciudad de Córdoba, más precisamente un 29 y 30 de mayo, en lo que se conoce como el Cordobazo. El Cordobazo merece ser repensado en su dimensión histórica, más allá de lo mucho que haya cambiado el rumbo del país. Entre el mito, las interpretaciones y las apropiaciones posteriores a 4 décadas, diremos que aquel 29 de mayo de 1969 tiene mucho para decir hoy. Ese día, Córdoba ardió en una protesta obrero-estudiantil que se convirtió en rebelión popular, cuando cientos de miles de personas salieron a la calle con un propósito en común, que era terminar con los atropellos del gobierno de facto. Los trabajadores reclamaban derechos salariales, mientras los estudiantes pedían cogobierno en las facultades. Nuestros invitados del día de hoy son Ana Domínguez, que es una reconocida historiadora, quien nos contará mejor el contexto del país en aquellos años. Nuestro segundo invitado es Leandro de Antoni, quien era obrero, y como última invitada tenemos a Erika Pallero, estudiante en aquellos años. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Mariano, ¿cómo estás? Yo muy bien y muy contenta de poder hacer esta entrevista. Estamos muy contentos por esta oportunidad. Muchas gracias por invitarnos. Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes para toda tu audiencia. La verdad, un gusto poder compartir con ustedes un poquito más de la historia de nuestra provincia y de nuestro país. Me alegro muchísimo. La verdad, es todo un placer tenerlos a ustedes como invitados en nuestra radio. Comencemos por recordar acerca del contexto de aquellos años. Anita, ¿qué nos podés contar del panorama nacional y especialmente en nuestra provincia? Mira, primero tenemos que ponernos en contexto, fueron tiempos muy turbulentos. Allá por el año 66 se encontraba gobernando el presidente de facto Juan Carlos Onganía. Bueno, y en ese momento estaba la Revolución Argentina, que esta revolución que venía a inculcar aquellos valores que este país descarriado había perdido por las ideas comunistas. Cabe destacar que en ese tiempo el liberalismo era esencial y tenía un gran peso en la población, por lo tanto hizo que se producieran los recortes y congelamientos salariales. Ya lo que pasaba en Córdoba, en Córdoba gobernaba Caballero, bueno, y también había empeorado mucho la situación debido a que se había eliminado el llamado sábado inglés y bueno, sumado a las persecuciones que todos ya conocemos. Ana, ¿cuál fue el carácter distintivo de esta protesta? ¿Y cuál crees que era aquello que se configuraba como un reclamo obrero más? Mira, te podría decir que la convergencia del sector estudiantil. Bueno, mira, este sector se venía ya movilizando bastante y se venía movilizando frente a las intervenciones en la universidad. Bueno, lo que sucede es que en una de las tantas manifestaciones que realizaron en Corrientes, bueno, un alumno después de esta manifestación fue asesinado. Esto produjo que se realizaran más manifestaciones, pero en silencio. Y bueno, y también causó la muerte de dos rosarinos. Y esto fue como un antecedente que sirvió para la convergencia de lo que va a ser el movimiento obrero estudiantil. Qué dato interesante, Ana. Ahora le quiero preguntar a Erika, ¿por qué los estudiantes decidieron unirse a esta marcha? Bueno, nosotros los estudiantes decidimos unirnos efectivamente a esta marcha porque había una sensación generalizada en toda la sociedad de descontento e injusticia desde, desde el derrocamiento, diría. También a ellos se sumaban
los sectores radicales, ¿no? Sumémosle también las muertes estudiantiles, lo que fue la noche de los bastones largos. Estábamos cansados de tanta violencia y de tanta injusticia. En ese mismo contexto, las promesas de Onganía, del tiempo político, el tiempo económico, el tiempo social que por algún momento habían engañado a gran parte de la población no lograron cumplirse. Es más, todo se volvía peor pasando los días y también recordemos que en aquellos años eh, se había proscrito el peronismo, lo cual aumentaba el malestar de la gente y de nosotros los estudiantes, que en nuestro ámbito de las universidades habían enviado gente del ámbito militar para controlarnos mejor. ¿Qué recuerdas de aquel día, Erika? De aquel 29 de mayo recuerdo, Mariano, que éramos muchos. Aparte de los obreros y los estudiantes que encabezaban las filas de los reclamos, también se sumaron los vecinos y los empleados públicos. El centro estaba colmado por nosotros. Entonces la federal no actuó y se replegó en el Cabildo, que era la central en aquellos años. No estábamos armados, ninguno tenía un arma de fuego, ni un cuchillo, ni nada por el estilo. En general, muchos les tiraban con piedras, con bolitas de acero, con tuercas, con lo que encontraban en la calle. Y bueno, ya como habían perdido totalmente el control, no les quedó otra que traer al ejército. Gracias por ese aporte, Erika. Ahora me gustaría preguntarte a vos, Leandro, como obrero, ¿cómo empezó esta organización dentro del movimiento obrero cordobés? Yo trabajaba en Renault y en Esmata. Era un gremio muy grande en ese momento, pero las reivindicaciones que teníamos eran de un carácter gremial, por así decirlo. Igualmente, desde el año pasado nos comenzamos a plantear la idea de empezar a luchar contra la dictadura. Bueno, permíteme un comentario, Leandro, acerca de lo mismo que estamos hablando. Había mucha bronca en la sociedad porque el tiempo político que proponía Onganía no llegaba nunca. La proscripción del peronismo tampoco parecía terminar y encima las universidades estaban totalmente intervenidas. La protesta tan grande del Cordobazo y tan revolucionaria fue de un tinte político, porque fue la primera vez que se dijo basta a la dictadura, que se puso un freno a todos los atropellos que veníamos atravesando como sociedad. Muchísimas gracias a los dos. Sin duda, era un panorama muy conflictivo. ¿Por qué crees, Leandro, que una movilización pacífica se volcó hacia la violencia? Fue una respuesta a la represión que venía de hace larga data. Un hecho que nos marcó definitivamente a todos fue el asesinato de nuestro compañero Máximo Mena, que trabajaba en Esmata. Nosotros nos estábamos dirigiendo hacia el centro y cuando ingresamos, la policía nos intercepta reprimiéndonos con balas de plomo, ni siquiera con balas de goma. A partir de ese momento, nosotros veníamos comiendo mandarinas, las tiramos al suelo y agarramos piedras para empezar a arrojarlas a la policía. Muchas gracias, Leandro. Ahora vuelvo con Ana porque quisiera saber qué ocurrió cuando la movilización se generalizó y se expandió por toda la ciudad. Y mira, Mariano, cuando la movilización se generalizó, la policía se vio totalmente desbordada y trató de replegarse en la central. Bueno, este es otro rasgo distintivo del cordobazo, que se va a tratar de una violencia que se manifiesta en la destrucción de símbolos que van a representar el poder político y el poder económico, al que ellos en ese momento repudiaban. Bueno, podría nombrarte algunas cosas que destruyeron, como fueron las grandes concesionarias de autos, ya que la automotriz era una de las principales industrias en Córdoba. Bueno, también se destruyó el casino de suboficiales o el círculo de oficiales, que representaban el poder político. Es decir, que tenía un fuerte contenido político, como decía Erika, en contraste con otras formas de violencia que se vieron en otros momentos de la historia. Muchas gracias, Ana. Ahora le pregunto a todos, ¿creen que se cumplieron los objetivos por los que se protestaba durante el Cordobazo? Bueno, yo creo que a largo plazo sí se lograron gran parte de los objetivos que nos proponíamos cuando organizamos el Cordobazo. En cuanto a las universidades, pudimos recuperar nuestras organizaciones, nuestros movimientos. Sin embargo, seguimos luchando por la eliminación de los interventores designados por los militares. Más tarde también
reclamamos por la eliminación de los exámenes de ingreso. Pero definitivamente el cordobazo marcó un antes y un después en lo que fue la dictadura. Que bueno, después sería recién acallada con el duro golpe de la dictadura que comienza en el 76. Y mira, evidentemente el cordobazo marcó un golpe muy duro para todo el banderismo del país y también para el mismo Perón, quien nos decía que teníamos que negociar con el régimen. Además de eso, fue lo que también demostró nuestra conciencia y nuestra unidad como clase, iniciando así un proceso de tipo revolucionario en todo el país y que serviría de motivación para movimientos futuros. Mira, no tengo duda que el Cordobazo fue un golpe duro para la dictadura y la burguesía. Ese fue el día que la sociedad se levantó después de tanta opresión y que solo podían ser frenados con el golpe genocida desde el 76. Ana, ¿qué consecuencias tuvo todo esto? Como consecuencia te puedo nombrar que renuncia Caballero y bueno, y se reabrieron las negociaciones colectivas. Bueno, en ese momento también se inauguró un ciclo de protesta que fue cada vez más grande, enfrentándose a las distintas autoridades. Muchas gracias por ese aporte y muchísimas gracias también a Erika y Leandro por toda la información que brindaron el día de hoy en Radio Córdoba. Bueno, te agradezco a vos, Mariano, por darme esta oportunidad de poder hacer que la gente conozca un poco más de nuestra historia. Muchísimas gracias, Mariano, a vos y a toda tu audiencia por prestarnos este espacio para compartir un poco más sobre lo que fueron aquellos años tan trágicos para nuestra historia argentina. Muchas gracias a vos, Mariano, por hacerme esta entrevista tan enriquecedora junto a personas invitadas muy importantes en el día de hoy. Así que desde ya, muchas gracias. Espero que estén muy bien todos y a mis queridos oyentes les digo, cuídense y no olviden quedarse en casa. Nos vemos en la próxima edición de Radio Córdoba.